Dios sigue haciendo cosas, Dios sigue moviéndose. Bueno, bienvenidos a todos, bienvenidos también a los que se conectan desde casa, por internet, por Facebook, que se nos hace un poco raro, ¿no? Estar así como la gente llega a la iglesia, que te veo un beso, que no, que te hago la cobra, que estamos ahí como que no sabemos ni qué hacer, ¿no? Esto es todo nuevo para todos y es un poco extraño, pero bueno, tenemos que ir acostumbrándonos que las sillas están separadas. Supuestamente solo pueden sentarse juntos los que conviven en un mismo domicilio, bien porque son familia o porque comparten vivienda, y tenemos que estar pues con todas estas medidas de seguridad higiénica, y seguramente vamos a estar así unos cuantos meses, porque esto tiene pinta que va para larguito, o sea que más vale que nos acostumbremos y que nos vayamos adaptando. Dice 2 Corintios 2:14, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Ahí estamos tú y yo pintados, llevando el olor del conocimiento de Dios allá por donde vamos. Pero al mismo tiempo nosotros estamos en el mundo y es inevitable que ciertos olores del mundo también se nos adhieren a nuestras vestiduras. No sé si os ha pasado alguna vez que entráis a un sitio o pasáis un rato cerca de alguien que es fumador y al cabo del rato tú te marchas de ahí, pero tú ya quedaste impregnado del olor del tabaco, ¿no? Y es inevitable porque pues ahí está, en el ambiente, ¿no? Y eso representa un poco lo que es nuestra vida, nuestro caminar en el mundo. Estamos caminando en medio de mucha corrupción, injusticia. Hace unas semanas todos lo hemos visto en las noticias, porque eso ha desembocado en un movimiento de protesta enorme. Un hombre de raza negra fue asfixiado por un policía en Estados Unidos y eso levantó una oleada de protestas contra algo que es injusto. Y cada vez que vemos un político que se roba dinero, una sentencia que no se ciñe al derecho, o cosas semejantes y muchos más ejemplos que podemos ver a diario, nosotros por dentro clamamos: ¡oh, qué injusticia tan terrible, ¿no? ¿Cómo es posible que pasen estas cosas? Y es porque el mundo es un mundo caído, es un mundo lleno de injusticia. La palabra de Dios dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Y cuándo seremos saciados nosotros? Pues sin duda cuando venga el Señor Jesús a reinar, y hoy vamos a hablar un poco sobre todo esto. Pero qué bueno que podamos compartir hoy juntos la palabra de Dios, porque el Salmo 119, versículo 9, dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que servir a nuestras vidas, no para que nos volvamos enciclopedias bíblicas y así muy cabezonzotes, sino que tiene que servir para limpiar nuestro corazón, para limpiar nuestro caminar. La palabra de Dios tiene que ser como ese desinfectante que hoy está por todas partes y que a todas horas andan desinfectando todo. Pues eso es la palabra de Dios, para quitarnos ese olor que se nos queda adherido a nuestro corazón, y es inevitable que se nos quede adherido porque caminamos en medio de un mundo lleno de injusticia, lleno de olor de pecado. Cuando nosotros venimos a la palabra de Dios, cuando venimos a la presencia de Dios, es un privilegio enorme el que tú tienes, porque es la palabra de Dios la que va a comenzar a limpiarte, a desinfectarte. La palabra de Dios va a ser como una ducha de ozono que quita todos los olores del mundo y te deja oliendo al conocimiento de Dios. ¿Y cuándo entonces vamos nosotros a ver esa justicia que va a saciar nuestras vidas? Pues solamente el día en que el Señor Jesucristo venga por segunda vez y desde Jerusalén Él ponga su pie en Jerusalén y comience a reinar
con justicia perdurable sobre todas las naciones de la tierra. Por eso los hijos de Dios tenemos que amar la venida del Señor. Hay gente que cuando hablamos de Apocalipsis, de los últimos tiempos y cosas semejantes como, hoy no, yo prefiero, Yahweh es mi pastor, nada me faltará. Y nos vamos ahí, nos ponemos todos románticos con la palabra de Dios y parece que Apocalipsis no fuera nada hermoso para los hijos de Dios. Bueno, yo quiero leerte lo que Pablo le recordaba a su discípulo a Tito, en el capítulo 2, versículo 11 al 13, para los que toman notas. Timoteo 2, del 11 al 13, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada. Luego vamos a volver ahí. Esperanza bienaventurada. ¿Qué es la esperanza bienaventurada? Luego lo vamos a entender. Y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Nosotros tenemos que aguardar ese acontecimiento. No puede ser o mejor dicho, sería muy cruel que el Señor no viniera nunca y nosotros tuviéramos que pasar toda nuestra vida batallando entre la carne y el espíritu. Y que si me apetece orar, que si no me apetece orar, que si me apetece pecar, que si no me apetece pecar, que si me voy al mundo, que si me voy a la iglesia, que si hago, que si no hago, que si quiero vivir como un pez fuera del agua, como un cristiano nadando en el mundo, y siempre en esa batalla y en esa lucha. Nosotros aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y dice también Pablo a su discípulo Timoteo, en este caso, 2 de Timoteo 4:8, por lo demás, está hablando Pablo, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, escucha bien, sino a todos los que aman su venida. Los hijos de Dios tenemos que amar la venida del Señor. No solo tenemos que esperar, a ver si Dios cumple su palabra. Tenemos que amar la venida del Señor. ¿Cuántos aman aquí el fútbol, por ejemplo? Aquí tenemos un futbolista. No sabemos qué tal será, pero ama el fútbol. Entonces él ve todos los partidos de fútbol, se entera quién va de pichichi de la liga, está pendiente de los fichajes, le cuenta a sus amigos, ve el partido, lo comenta, la falta, el penalti, todo, ¿no? ¿Quién de aquí ama la ropa, la moda? A ver, hay más mujeres ahí, Cristóbal, el otro, muy bien. Entonces uno que ama la moda comenta, ay mira, ya ha salido la nueva temporada de Mango, y aquí lo de Zara, y mira, un bañador que me queda perfecto, y están hablando de la moda porque les gusta la moda, aman la moda, está muy bien. Los que nos gusta la tecnología, estamos pendientes de los últimos móviles, de los últimos chips de ordenadores, los que les gustan los coches, ¿de qué hablan? Pues de coches, claro, así es. Los que aman la venida del Señor, ¿de qué tendrán que hablar? Pues de la venida del Señor y de lo que nos espera en ese acontecimiento tan espectacular que vamos a vivir. Entonces, algunos cristianos tienen miedo a la venida del Señor. ¿Por qué hay gente que se considera cristiana y tiene miedo a la venida del Señor? Yo he puesto aquí 5 razones, las voy a decir muy rápidamente. Primero, porque no están seguros de su salvación. Como no están seguros de su salvación, no saben muy bien qué va a pasar con ellos en el día en que el Señor venga. Y entonces hacen bien en tener un poquito de miedo a ese tiempo, porque uno tiene que estar bien seguro que su nombre ha quedado escrito con la sangre de Jesús en el libro de la vida, que tu nombre es imborrable. Tú tienes que estar bien seguro de eso. Y si no estás seguro de eso, pues hoy vamos a orar al finalizar esta reunión para que los que no están seguros
puedan tratar de acercarse a Dios y tener seguridad y tener certeza de salvación. En segundo lugar, algunos temen que, por ejemplo, en el arrebatamiento de la iglesia, y hoy vamos a hablar del arrebatamiento de la iglesia, algo que, por cierto, yo me crié hasta la edad en la que me convertí al Señor, a los 24 años, yo fui toda la vida a un colegio católico. A mí en la vida me hablaron de que Jesús segunda vez. En la vida escuché yo algo como el arrebatamiento de la iglesia, y son cosas que están en la palabra de Dios. Por alguna razón, a pesar de moverme en un ambiente católico, religioso, de cultura cristiana, pero nunca me llevaron a leer la Biblia y a contarme toda la verdad de lo que está en la Biblia. Y sabéis que no hay peor mentira que una media verdad. Las verdades, para ser verdades, tienen que ser completas, si no, no aplican. Entonces, hay gente que teme que en el arrebatamiento, pues quizás se va a quedar su familia, o su esposo, su esposa, o sus hijos, o sus amigos, y está bien. Yo entiendo ese temor porque la Biblia, hoy lo vamos a ver, nos cuenta que al momento del arrebatamiento va a empezar en la tierra un periodo que se llama de gran tribulación, una tribulación como nunca antes la ha habido sobre la tierra. Y mira en el siglo XX todo lo que ha pasado en el planeta. 2 guerras mundiales donde murieron más de 100 millones de personas, ha habido desastres nucleares, ha habido hambrunas, ha habido terremotos terribles, tsunamis y una cantidad de pestes, el ébola por aquí, el virus de hace unos años, ahora este virus. ¿Cuántas cosas hemos visto? Y todas ellas, podríamos decir, son terribles, y los que más han sufrido en medio de todo eso podrían decir, esto no se lo deseo a nadie, ¿verdad? La Biblia dice que la gran tribulación de aquellos últimos tiempos va a ser algo nunca visto hasta ahora. O sea que cualquier cosa que nos podamos imaginar se va a quedar pequeña. ¿Qué tenemos que hacer entonces si tenemos congoja en el corazón porque nuestros familiares que no se han convertido al Señor, o nuestros amigos o vecinos van a quedarse aquí viviendo ese periodo de 7 años? Bueno, pues lo que tenemos que hacer es evangelizarles. La iglesia tiene una misión sobre todas, que es ir y hacer discípulos. Y no es ir con R, la pronunciación correcta es la que está en la Biblia, es id, porque es una orden que nos dio el Señor Jesús como discípulos de Él. Id y hacer discípulos. Y claro, evidentemente el discípulo se comienza a hacer a partir de que nace de nuevo y experimenta ese encuentro personal, un encuentro de arrepentimiento, un encuentro donde Jesús dice que hay un nuevo nacimiento, hay una regeneración por el poder del Espíritu Santo y recibes una nueva naturaleza. Otra razón que algunas veces alegan los cristianos para no hablar de las cosas de los últimos tiempos es que piensan que eso cuando llegue ya llegará, que es mejor vivir el día a día y no pensar en esas cosas porque son cosas que no se entienden fácilmente, y entonces algunos prefieren no tocar nada de eso, pero en verdad no es lo que nos enseña la palabra de Dios. Nosotros tenemos que poner la mira precisamente en las cosas de arriba, no en el día a día y pensar solamente con una mente tan corta, podríamos decir, o de tan poco alcance, que no estemos proyectándonos a la eternidad que Dios nos ha prometido. Otros dicen, y hay un grupo de cristianos, quiero que lo sepáis, hay un grupo de gente dentro del mundo cristiano que cree que la iglesia, los creyentes en el Señor, vamos a pasar la tribulación final, o al menos parte de la tribulación final, de la gran tribulación. Nosotros creemos que no la vamos a pasar, y ahora vamos a hacer un pequeño repaso de
donde se nos habla acerca del arrebatamiento y cuándo va a ser el arrebatamiento y cómo después de ese periodo comienza la gran tribulación. Entonces, nosotros, claro, ese grupo de creyentes que afirman que la iglesia sí va a pasar la gran tribulación, ellos dicen que cómo vamos a pensar nosotros que Dios nos va a librar de la tribulación si hoy en día ya hay cristianos que están muriendo por causa del evangelio. En China, en Corea del Norte, en muchos países hoy en día, en países muy radicalizados por el Islam, hay gente cristiana que está muriendo efectivamente solamente por el hecho de ser cristianos y declararlo. Y cuando les quieren obligar a abandonar su fe cristiana para convertirse a otra cosa, ellos dicen, no, yo soy cristiano. Y en muchos casos eso supone torturas, cárceles, tener que marcharse como refugiado a otro país o incluso la muerte, como está pasando y pasa hoy en día. Entonces, claro, este grupo de cristianos dicen, si tribulación ya estamos viviendo. ¿Y nosotros qué decimos a eso? Primero, no es una tribulación como la que va a haber, porque el Señor dice que no habrá algo semejante hasta ahora. Pero lo más importante, los que están muriendo hoy, que no es solamente hoy en países peligrosos, desde que Jesús murió, sus discípulos, muchos de ellos han muerto como mártires, por causa de Cristo. No nos olvidemos de ese pequeño, gran detalle. Los que mueren hoy por causa de su fe están muriendo por Cristo. Lo que viene en la gran tribulación son juicios. Los que mueren hoy mueren perseguidos por las tinieblas. Por ejemplo, Esteban, en el libro de los Hechos, encontramos que él testifica de Cristo y el público fariseo que le está escuchando se llena de odio y deciden matarlo a pedradas. Él está muriendo perseguido por un espíritu religioso, un espíritu fariseo que lleva a la muerte, un espíritu de envidia, y él no está muriendo por un juicio de Dios. Todo lo contrario, él está muriendo por causa de Cristo y a él se le abren las puertas, pero ¡bum!, impresionantemente del cielo, porque él era un discípulo de Cristo. Los que van a morir en la gran tribulación, que van a morir miles de millones de personas durante la gran tribulación. Ahora mismo se calcula que la población de la tierra es 7,000 millones y piquito de personas. Y se cuenta en la gran tribulación que va a morir 1/3 de la población del mundo. ¡Wow! Toda China, imagínate, 2,000 y algo millones de gentes. Van a morir. Y qué cosa tan terrible. Ellos no van a morir por causa de las tinieblas, por causa de Satanás, vamos a decirlo así. Ellos mueren por juicios que Dios envía del cielo a la tierra. Es una situación entonces totalmente distinta. Los que hoy viven en tribulación de los que van a pasar la tribulación en aquellos últimos tiempos. Pablo mismo dice que hoy en día estamos sufriendo tribulaciones y que nos consideremos gozosos de tal cosa, como dice él en Colosenses 1:24, porque como Pablo mismo dice, yo estoy completando las aflicciones de Cristo por su iglesia. Es como que hay un alumbramiento espiritual cada vez que una persona nace de nuevo delante de Dios, por arrepentirse de sus pecados, por confesar sus pecados delante de Dios, y como todo parto es doloroso. Y Pablo, que era un misionero, un evangelista, un hombre con un corazón de pastor, él empezó a experimentar en su propia vida naufragios, torturas, cárceles, apedreamientos, todo tipo de calamidades. ¿Por qué? ¿Porque Pablo hacía mal las cosas y entonces le venía un juicio de Dios? No, en absoluto. Simplemente porque los hijos de la luz siempre vamos a ser perseguidos por los hijos de las tinieblas. ¿Has oído eso?
Dice, no, pero si yo soy un buen cristiano, me tiene que ir bien. Sí, tú tranquilo que Dios va a estar contigo en todo momento. Incluso, escucha, incluso si te toca morir apedreado como Esteban, que no murió solo, a él se le abrió el cielo y él vio la gloria de Dios en el mismo momento en que iba a morir. Lo digo porque algunos creen un falso evangelio de que a los cristianos todo nos tiene que ir bien en el sentido de que no vamos a tener dificultades, problemas, persecuciones, aflicciones, enfermedades. Llega a tal punto el engaño de ese evangelio que algunos cristianos llegan a creer que si enferman es porque son malos cristianos, que si tienen que pasar un momento de aprieto económico es porque son malos cristianos, que si pasan algún tipo de calamidad es porque no tienen fe y son malos cristianos. No. Los cristianos vamos a pasar dificultades, pero eso sí, esperemos que sea por ser fieles testigos de Cristo, no porque nos dediquemos a ser un ratito cristianos y otro ratito otra cosa que no es cristiano. Ahí sí, vamos también a padecer las consecuencias de nuestros pecados. Pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de que igual que el hijo de la esclava perseguía al hijo de la libre, así hoy los hijos de Dios, los hijos de la luz, los hijos libertados, somos perseguidos por los hijos esclavos de la esclava, por los hijos que están en tinieblas. ¿Y cuál es la razón? No hay nada más que una razón, porque las tinieblas siempre van a ir en contra de la luz. No hay de tinieblas que nos odia a los hijos de la luz y va a incitar a uno y a otro para atacar a los cristianos, para desanimarnos, para que no prediquemos el evangelio, para que no evangelicemos, para que no nos congreguemos, para mil cosas. Siempre las tinieblas van a perseguir a la luz. La otra razón por la que veo que algunos temen hablar de los últimos tiempos es porque algunos creen que el anticristo es capaz de desbancar a Jesús o llevar a cabo todos sus planes maléficos y que Dios no pueda hacer nada al respecto. Pero los que piensan de esa manera es porque no han leído la Biblia y no han leído precisamente Apocalipsis, porque si lo hubieran leído se darían cuenta de que Cristo derrotará al anticristo y por un tiempo el anticristo, sí es verdad que por un tiempo va a tratar de dominar el mundo entero. No nos olvidemos de una cosa, el anticristo es una persona de carne y hueso como tú y como yo. No es un superhéroe, no es un superdotado de alguna manera, no, es una persona normal y corriente a la cual Satanás le otorga un poder temporal, limitado, que nunca va a ser como el poder de Dios ni de lejos. Apocalipsis 1:3 dice, fíjate cómo comienza el libro de Apocalipsis, ese que a muchos cristianos les da miedo leer. Mira cómo comienza el tercer versículo. Bienaventurado. ¿Qué significa bienaventurado en la Biblia? Feliz. 3 veces feliz. Muy feliz. Aquel que lee, estamos leyendo, oye las palabras de esta profecía y las guarda en su corazón. Las cosas que están allí escritas, porque el tiempo está cerca. O sea que como hijo de Dios, tú tienes que leer Apocalipsis, oír con atención y guardar en tu corazón. No es como, lo voy a leer deprisa porque me da miedo. No. Mira, la Biblia tiene una característica muy impresionante. Que tú te sientas a leer la Biblia y es el único libro que tú puedes tener en tus manos, que el autor que lo ha escrito se sienta al lado tuyo y te va explicando cosas. Es el Espíritu Santo. Tú te puedes sentar a leer las obras de Shakespeare, Romeo y Julieta, el Don Quijote de Cervantes, pero ahí no va a venir ni Cervantes ni Shakespeare a explicarte sus libros. Y si algo no entiendes, pues ahí se quedó.
no lo entiendes. Pero la Biblia es el único libro que cuando tú te sientas a leerlo, tú puedes decirle, Espíritu Santo, abre mi entendimiento, dame sabiduría, alúmbrame para que yo conozca las riquezas de Cristo, las riquezas de Dios, para que yo entienda los planes de Dios. El único libro que viene el autor y se sienta a tu lado para aclararte cosas. Qué tremendo, ¿verdad? Bienaventurado, bienaventurado el que lo lee, el que oye las palabras de esta profecía y las guarda, porque el tiempo está cerca. ¿Qué nos enseña la Biblia sobre el arrebatamiento? Bueno, en la primera reunión no lo dije, pero tenemos que recordar que Enoc fue arrebatado. En el libro de Génesis está esa referencia. Tenemos que recordar que Elías, el profeta, fue arrebatado. O sea que no es algo novedoso en el sentido de que es la primera vez que va a suceder. Jesús fue arrebatado. Subió al cielo, después de muerto, volvió, visitó a un montón de personas que se le apareció durante 40 días, a 500 personas, dicen los evangelios, y luego volvió a subir al cielo. ¿Os acordáis o no? O sea, no es un concepto como, uy, es la primera vez que esto aparece en la Biblia. No, no es la primera vez. Hay más referencias. El apóstol Pablo, 1 Corintios 15, 51 al 56, sí fue un hombre que recibió de parte de Dios una claridad para transmitirla al cuerpo de Cristo, a la iglesia, y que tuviéramos un poco más de entendimiento en lo que va a pasar en los últimos tiempos. Recordar una cosa, que cuando hablamos de los últimos tiempos, y esto sí lo quiero explicar bien, nosotros desde que murió Cristo y fue derramado el Espíritu Santo en la fiesta de Pentecostés, Hechos capítulo 2, empezó en la historia un tiempo que le llamamos el tiempo de la gracia, el tiempo de la iglesia o el tiempo del Espíritu Santo, es lo mismo, tiempo determinado con un principio y un final. El principio fue en Pentecostés, el final todavía no sabemos cuándo va a ser, creemos que está cerca, y ese tiempo le llamamos tiempo de la gracia, porque es por gracia que la gente puede entrar al reino de los cielos, no es por obras. Le llamamos también tiempo o época o era del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo que ha sido derramado sobre los creyentes para ser testigos de Cristo, o tiempo de la iglesia, porque es la iglesia, el conjunto de los creyentes, los que contenemos al Espíritu Santo. Somos contenedores del Espíritu Santo, somos templo del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios. Por lo tanto, tú y yo estamos viviendo un tiempo privilegiado. Pablo lo dice, en el tiempo antiguo muchos profetas murieron sin ver lo que habían profetizado, porque habían profetizado para estos tiempos. ¿Te imaginas el profeta Daniel? Daniel recibió buenas, grandes y preciosas revelaciones acerca de los últimos tiempos, pero él no vio nada de todo eso, nada de todo eso. Es más, el mismo ángel que le mostró esas revelaciones tan espectaculares le dijo, sella esto, ponle un sello ahí, un precinto, hasta los últimos días. No es para este tiempo esa profecía. Y Daniel no pudo entender todo aquello. Ahora, a medida que se acercan los últimos tiempos, y esto lo hemos hablado en las semanas pasadas, cuando hemos estado hablando de la iglesia, de la última iglesia, de que la revelación es progresiva, etcétera, etcétera. A medida que se acercan los últimos tiempos, vamos teniendo más claridad. Pablo dice en 1 Corintios 15, 51 al 56, he aquí os digo un misterio. Cuando tú leas en la palabra de Dios, misterio no es algo del mundo del ocultismo, del mundo de los brujos, de los adivinos, de cosas que están ahí, que hay que descifrar con una máquina inteligente o con 20 sabios. No. Un misterio, mira, te lo explico muy fácil. Ahí tenemos una cortina. Eso es un velo.
Allí detrás tú no sabes lo que hay. ¿Por qué? Porque tú estás de este lado y yo también. No sabemos qué hay allí detrás. Ahora, Dios está en lo alto. Él ve lo que hay en aquel lado y lo que hay en este lado. Él lo ve todo. Cuando Dios decide y a Dios le parece necesario, entonces Dios, no nosotros, Dios corre el velo y nosotros decimos, mira, ahí está tal cosa o tal misterio que antes no veíamos. Pablo dice, os voy a hablar de un misterio, algo que antes estaba oculto. Ahora Dios a Pablo, pero no a Pablo porque Pablo sea un superhombre y él necesite tener todo el conocimiento, no, para que lo comunique a la iglesia, dice, os digo un misterio. No todos dormiremos. Dile al lado, no te duermas tú, no te duermas. No está hablando de dormir así, la siesta, está hablando de la muerte. No todos dormiremos, está hablando de no todos moriremos. Pero dice Pablo, sin embargo, todos, los que hayan muerto y los que no, seremos transformados. Quédate con esa palabrita, transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuánto tardas en pestañear? Que a veces no nos damos ni cuenta y estamos pestañeando. Yo miro ahora a Diana, ya pestañeó una vez. Pestañear es así. Esto es pestañear. Eso es lo que va a tardar el Señor en transformar y luego vamos a entender qué es nuestro cuerpo. Todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Otro dato que tenemos que subrayar en nuestras Biblias. Final trompeta. Porque se tocará la trompeta. Y quiero recalcar que dice trompeta y no trompetas. Porque los que creen que la iglesia va a pasar la tribulación, dicen que la final trompeta es la última de las 7 trompetas del Apocalipsis. Nosotros no creemos que es la última de las 7 trompetas del Apocalipsis, sino que creemos que aquí el apóstol está haciendo referencia a la fiesta de Yom Teruah. Levítico capítulo 23, lo hemos predicado más veces, no voy a dar el detalle ahora, pero ahí se nos habla de las fiestas solemnes de Dios. Una de ellas, que es en el otoño, septiembre, octubre, según cada año, porque el calendario lunar, que es el calendario bíblico, no es igual que el calendario solar, que es el que usamos en Occidente. Entonces, cada año los meses bíblicos van teniendo un encaje diferente en los meses de nuestro calendario. Este año, por cierto, Yom Teruah es el 18 de septiembre. 18 de septiembre. Nosotros creemos que cuando el apóstol Pablo hace referencia a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, está haciendo referencia a la fiesta de Yom Teruah, que significa día de la trompeta, o más que día de la trompeta, día del trompetazo. Y cuando hablamos de trompeta, no te imagines aquí a un trompetista. No, es un shofar que se utilizaba en el antiguo Israel para señales de alarma, para señales de aviso, para celebraciones, para convocaciones, para muchas cosas. En el caso de Yom Teruah es un sonido para despertar y alertar a los que están durmiendo la siesta, a los que están relajaditos. ¿Os acordáis las 10 vírgenes? 5. ¿Qué le pasó a las 10 vírgenes? Estaban esperando al novio, pero dice que todas se cansaron, cabecearon y felices sueños. Todas durmieron. ¿Cuándo se despertaron? Cuando sonó el trompetazo. Y en el trompetazo viene acompañado de una frase, ¡ahí viene el novio! Por eso las bodas en Israel son así. Se toca el shofar, el cuerno de carnero, la trompeta, y alguien grita, ¡ahí viene el novio! Nosotros hacemos las bodas así en la iglesia también, porque nos parecen muy bíblicas. Nos parece que tienen mucho de cómo Dios piensa en Jesucristo, el esposo, y la iglesia, la esposa. Final trompeta, porque se tocará la trompeta, no las trompetas. Y dice, los muertos
serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Ya estamos empezando a entender cuando la palabra de Dios nos dice transformados, tiene que ver con lo que era corrupto y se tiene que volver incorrupto. Sigue diciendo, para que entremos más a fondo, versículo 53, porque es necesario, o sea, sí o sí, que esto corruptible, vale, mira, pellízcate aquí un poquito, esto se lo van a comer los gusanos un día, se lo van a comer los gusanos. Tú y yo un día, si el Señor no viene antes, nos moriremos y esto se lo comen los gusanitos. Alimento para la tierra madre. Esto es corruptible y como es corruptible no puede heredar el reino de los cielos, que es incorruptible. Cuando Dios creó a Adán y Eva, los creó incorruptibles. En el primer momento, antes de pecar Adán y Eva, ellos no envejecían. No sabemos cuánto tiempo pasó en el Edén hasta que Eva comió la manzana y le dio, la manzana no, el fruto prohibido, y le dio a comer a su marido. Y él, todo calzonazos, comió también. Entonces, Adán y Eva no iban a morir, ellos fueron creados para vivir eternamente en la tierra, procrear, multiplicarse, llenar la tierra de hijos, nietos y así sucesivamente, pero entró el pecado. En el mismo momento en que entró el pecado, Eva empezó a decir, ay, necesito Botox, necesito que me estiren por aquí, por allá. Porque empezó el proceso de degeneración en el mismo momento del pecado. Y ellos ya iban a la muerte, entre otras cosas, la muerte física. Siempre decimos que el pecado trae muerte espiritual, y es verdad, es una separación de Dios, ellos ya tuvieron desconfianza de Dios, pero también la muerte física. Adán y Eva murieron, sí, de 800 años, pero murieron. Y a medida que han ido pasando las generaciones, la cifra ha ido menguando. Ahora parece que con la medicina y algunos avances de la medicina, que algunos llegan a los 90, a los 100, ya que extrañamente pasan de 100. Pero más de eso, poquito. La mayoría, y hoy lo vamos a ver, 70, 80 años. ¿Por qué? Porque el pecado corrompió toda nuestra naturaleza y nuestro cuerpo va enfermando, debilitándose, degenerándose. Yo hay días que me levanto, que me duele la rodilla y no sé ni por qué. Luego por la tarde llueve y digo, ya sé por qué me dolía la rodilla. Claro, estoy operado de esta rodilla. Y así estoy. Cuando no me duele aquí, me duele aquí. La edad no perdona. Yo miro el DNI y me deprimo porque ahí veo cuándo nací. Entonces, ese es nuestro destino. Vamos para abajo. Por eso dice, es necesario que lo corruptible, versículo 53, se vista de incorrupción y lo mortal se vista de inmortalidad, 54. Y cuando esto ocurra, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Ya la muerte no tendrá de qué presumir, porque todo el mundo sabe que un día le va a llegar la muerte. A mí me encanta que mi esposa utiliza un argumento cuando evangeliza a la gente y le lleva a pensar en el día de su muerte. Y la estadística más segura es que uno de cada uno morimos. ¿Sí o no? Sea americano, sea chino, sea africano, sea rico, pobre, inteligente, bobito, todos vamos a morir. Creyente o no creyente, uno de cada uno muere. Y en ese momento, cuando Dios nos transforme y nos dé ese nuevo cuerpo incorruptible, que volverá a ser un cuerpo como el que tenía Adán y Eva antes de pecar, y si queremos más pistas, será un cuerpo como el que tenía Jesús después de resucitar. Un cuerpo que atravesaba una pared y de repente aparecía Él en medio de los discípulos que estaban reunidos. Y todos decían, pero ¿este por dónde entró?
Es un cuerpo celestial, de otra materia diferente y de otra composición diferente. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón en ese momento? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. En ese momento ya nosotros no tendremos ninguna expectativa de muerte, porque habremos o bien resucitado de los muertos, o bien, si estamos vivos cuando el Señor venga, somos transformados en un momento. Ya no, la muerte ya no podrá decir, cuidado que te enfermo de coronavirus y te mueres. Cuidado que te enfermo de lo que sea y te mueres. Nosotros ya estaremos sin peligro de muerte. Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Pablo va un poco más allá y nos explica más cosas. Y dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis. Está hablando a los hijos de Dios, a los hermanos en la fe. No quiero que ignoréis acerca de los que duermen, una vez más, los que ya murieron en Cristo, ¿sí? Gente de generaciones pasadas, desde los primeros cristianos, discípulos de Cristo, hasta el día de ayer, todos los que hayan muerto en Cristo, esos son los que duermen. Dice, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. ¿Os acordáis que antes dijimos la esperanza bienaventurada? ¿Cuál es? La esperanza bienaventurada, aquí la tienes. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, y yo te pregunto hoy, ¿tú crees que Jesús murió y resucitó? Porque esa es una condición que pone aquí. Si creemos que Jesús murió y resucitó, también traerá Dios con Jesús a los cristianos que durmieron en Él. Los que murieron siendo cristianos. Esa es la promesa del Señor, la resurrección. Esa es la esperanza bienaventurada para todo hijo de Dios. Por eso no tiene sentido que un hijo de Dios le tenga miedo a la muerte. Si tú tienes miedo a la muerte, tú tienes que tener fe en estas palabras de Pablo en Corintios. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? Porque eso es lo que tú le vas a decir a la muerte cuando ya Dios te haya transformado y te haya dado el nuevo cuerpo que vas a tener para la eternidad. Por cierto, a ese cuerpo ya no le vas a meter ni vitaminas, ni botox, ni cremitas estirantes, ni rejuvenedoras, ni antienvejecer, nada de todo eso. O sea, las empresas de cosméticos se arruinarán en el reino del Señor, porque no van a hacer falta. Tú vas a ser eterno con el mismo cuerpo, no se va a degenerar, no habrá pecado, no habrá corrupción. Tranquilo, tranquila. Sigue diciendo, versículo 15, Primera de Tesalonicenses 4:15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, está hablando Pablo porque él creía que él iba a ver la venida del Señor y iba a ser arrebatado. Que nosotros los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no iremos antes de los que durmieron, porque el Señor mismo, escucha, con voz de mando, Jesús mismo, con voz de arcángel y una vez más, con trompeta de Dios. Otra vez. Esa es una señal clara de la venida del Señor, con trompeta de Dios. Cuando el Señor esté para venir, si tú eres un verdadero creyente, tú vas a oír el shofar del cielo. ¿Cómo? No me lo preguntes porque no lo sé. No vas a oírlo con este oído, con el derecho o con el izquierdo. Ay, pastor, que yo oigo poco por aquí, a ver si me pita por aquí el Señor. No, es que no es con este oído, es un oído espiritual que tú vas a discernirlo. Tú vas a oír, ahí viene el novio. Y un gran trompetazo que te va a decir, ¿dónde vamos? ¿Cuándo, Señor? Llévame contigo. Con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, escucha, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. En cualquier continente, si se ahogaron en los mares, si fueron incinerados, si fueron crucificados, si fueron enterrados, donde sea, como sea, resucitarán primero.
Luego nosotros, un momento, resucitarán primero y tendrán el cuerpo nuevo, cuerpo celestial. Luego nosotros, dice Pablo, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. ¿Estás oyendo la palabra? Arrebatados, es una palabra griega, arpazo, significa ¿cómo decirlo? Sí, como te quito de en medio con ímpetu, con violencia. Imagínate a alguien que le va a atropellar un coche y tú te tiras para librarlo de ese accidente y ¡pum!, lo empujas fuera de la calzada. Eso sería arrebatar. Eso es el arrebatamiento que el Señor va a hacer con nosotros, los que estemos vivos, cristianos, cuando Él venga por segunda vez. Un arrebatamiento nos quitará, nos levantará de la tierra. ¿Cuándo será el arrebatamiento? Esa es la pregunta del millón. Bueno, nosotros creemos que en el año en que se produzca, que no sabemos cuándo va a ser, creemos que será durante la fiesta de Yom Teruá. Este año cae el 18 de septiembre, el año que viene ya os iré avisando si es que estamos aquí todavía. Claro, algunos dicen, no, pero pastor, es que el Señor mismo dijo, Mateo 24, 36, que nadie sabe el día ni la hora, ni los ángeles, ni nadie, solo el Padre. Claro, Pablo, Jesús, los discípulos de Jesús, todos eran judíos. Y resulta que esa expresión, nadie sabe el día ni la hora, es una expresión que se utilizaba en la fiesta de Yom Teruá. Ya lo conté hace poco cuando hablamos de las fiestas solemnes, pero lo vuelvo a repetir muy rápidamente. La fiesta de Yom Teruá es una fiesta que se produce cuando hay luna nueva. ¿Luna nueva qué es? Que la luna llena, va menguando, se ve la típica imagen de la luna hasta que desaparece, luna nueva. ¿Cuándo aparece de nuevo la primera franja de la luna? Tarda 2 noches, hasta 2 noches puede tardar. Por eso se utilizaba la expresión, nadie sabe el día ni la hora, porque la fiesta de Yom Teruá siempre es el primer día del mes séptimo en el calendario bíblico. Y como es el primer día, los meses bíblicos es siempre con la luna. Luna nueva, entonces la gente miraba al cielo, a ver, no, pues esta noche no ha sido. A la noche siguiente, a ver, ahí sí, ya se ve. Entonces tocaban el shofar, un mes nuevo ha comenzado, un ciclo nuevo ha comenzado. Y nadie sabe el día ni la hora. Significaba que era en una luna nueva. Nosotros no tenemos cultura judía, hemos sido criados pues en otra cosa, en Occidente. Y por lo tanto hay muchas expresiones que las leemos y las tomamos literalmente y nos estamos confundiendo. Y te pongo un ejemplo, si a ti te dicen, francés, ¿cuándo se comen los panellets? En noviembre. Él es catalán y él sabe que los panellets son pues, en esa época. No hace falta decirle en noviembre. Él sabe, porque es de aquí. A lo mejor tú has venido de otro país y te dicen, bueno, pues cuando nos vayamos a comer los panellets ya quedaremos. Y tú dices, ¿y cuándo será eso? Uy, ¿cuándo vamos a...? Yo, no me ha dicho cuándo. Sí, te ha dicho cuándo, pero tú no te has enterado. ¿Estamos entendiendo? Es lo mismo, nadie sabe el día ni la hora. Cuando un judío decía, nadie sabe el día ni la hora, está haciendo referencia a una luna nueva. Una luna nueva. Y la única de las fiestas del Señor que es en luna nueva es Yom Teruá. Puedes leerlas todas en Levítico capítulo 23. Hablando con sus discípulos, Jesús, acerca de los últimos tiempos, les dijo lo siguiente. Mateo 24, 32 al 35. Les dice Jesús, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Está hablando de los últimos tiempos. La parábola es uno de los símbolos que se utilizan en la Biblia para indicar algo referente a Israel. El olivo es otro, la vid es otro también. Bueno,
cuando hablamos de la higuera, en este caso el Señor Jesús, le está diciendo a sus discípulos una parábola con una enseñanza muy profunda. Mirad que cuando la higuera empieza a echar las ramas y a brotar los nuevos brotes ya sabéis que el verano está cerca. Entonces, nosotros tenemos que fijarnos en Israel. ¿Qué pasó con Israel? Jesús estaba hablando esas palabras hace 2000 años. Israel era una nación, entre comillas, colonizada, no tenía libertad, no tenía soberanía. Pasaron los romanos, vinieron otras civilizaciones, otros imperios. Israel fue totalmente borrado del mapa. Llegó el siglo XXI, el siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial. Termina la Segunda Guerra Mundial e Inglaterra decide partir la tierra que se conocía en ese momento como Palestina. A los ojos de Dios nunca se ha llamado Palestina, la tierra de Canaán y en todo caso Eret Israel, la tierra de Israel. Y los ingleses deciden dividir. Vamos a hacer aquí unas fronteritas, un trozo para los palestinos que se están quejando mucho, un trozo para los judíos que lo han pasado muy mal en la Segunda Guerra Mundial, han matado 6 millones de judíos, están clamando por tener su hogar nacional, ahí nació el sionismo político y deciden darles un territorio a cada uno. Los judíos, ¿qué hicieron? Los judíos dijeron, bueno, nos corresponde más territorio porque bíblicamente toda esta tierra sería nuestra, pero de momento nos conformamos con esto. ¿Qué hicieron? Al día siguiente declararon el Estado de Israel, 14 de mayo de 1948. Toma nota, esto es historia. 14 de mayo de 1948 se refunda el Estado de Israel, resurge la nación de Israel, la higuera volvió a brotar. Y nos dice la palabra de Dios en el Salmo 90, versículo 10, que la edad de las personas es 70, en los casos más robustos, 80 años. Eso es una generación bíblica, entre 70 y 80 años. 1948, más 70 años, 2018. Hasta los 80, 2028. La generación, dijo el Señor, no pasará esta generación, versículo Mateo 24, 34. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto, los tiempos finales, acontezcan. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El Señor estaba diciendo, cuando veáis la higuera, Israel, que empieza a brotar otra vez, ya sabéis que el tiempo está cerca. No pasará la generación que vea eso acontecer para que lleguen los tiempos finales. Nosotros entendemos que Dios está hablando que a partir del nacimiento de Israel, esa generación, 70, 80 años máximo, se iba a desencadenar todo lo que está profetizado acerca de los últimos tiempos. Si eso es así, estamos en la cuenta atrás, estamos en un momento crucial de la historia. Hay más cosas que nos indican que estamos cerca de los últimos tiempos. Segunda de Timoteo 3, del 1 al 5. Sé que me estoy alargando un poquito, enseguida terminamos. Aquí mi hijo me mete presión, pero yo me quito la presión. Es muy importante esto. Segunda de Timoteo 3, del 1 al 5. Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente ahora. Pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Y quiero que vayas mentalmente chequeando aquí, como en el bingo. A ver, esta se cumple, esta no, esta sí. Mira, a ver, gente que ama a sí misma y a su dinero. Fanfarrones, orgullosos, se burlarán de Dios. Serán desobedientes a sus padres, malagradecidos. ¿Hay una generación que haya sido más rebelde a los padres que esta? Yo creo que no. No considerarán nada de lo sagrado, no amarán ni perdonarán,
calumniarán a otros, no tendrán control propio. Tú sabes que hoy un día un niño de 5 años o una niña de 6 años le dice a su papá, el niño dice, es que yo quiero ser niña. Y hombre, eso es raro, pero más raro todavía que el papá le diga, sí, te aplaudo tu sentimiento, venga, yo te voy a acompañar en esto que me acabas de decir, en este sentimiento que tú tienes. No hay dominio. Serán crueles, odiarán lo que es bueno. Ya lo dijo el profeta Isaías, a lo malo llamarán bueno y a lo bueno llamarán malo. Aborto, que por cierto es la causa número 1 de muertes cada año. Lo que ha matado el coronavirus es así comparado con los millones de abortos que hay en un año. Incomparable, pero o sea, nos escandalizamos por el coronavirus y el aborto es la causa número 1 de muertes en todo el mundo. Asesinatos. Eutanasia, que ya viene aquí a Europa, ya, en poquitos años eso será por ley. Voy a matar a mi abuelita para que no sufra, venga, una inyección y la matamos. Eutanasia. Disfrazado, eso sí, de muerte digna. Derecho a morir dignamente. Porque ahora los nombres ya no se llama aborto, ahora es interrupción voluntaria del embarazo. Qué bonito, que tienes hasta que pensar a ver qué han dicho, porque dices, ¿qué? Asesinato, sí. Eso es como el del chiste que va al médico y le dice, me duele la cabeza. Dice, tómese ácido acetil salicílico. Dice, ¿cómo? Aspirina. Dice, claro, haberlo dicho antes. O sea, es como, ahora todos le cambian el nombre. Y aborto, asesinato, divorcios, falta de compromiso, todo tipo de inmoralidad. Dice el versículo 4, traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia, amarán el placer en lugar de amar a Dios. ¿Has encontrado a alguien que tú le hayas ido a hablar de Dios y te dice, a mí no me hables tonterías? Esos son cuentos de viejas, eso es cuento chino. Gente que se burla, gente que es soberbia. Actuarán como esta semana pasada en las noticias, en Antena 3, se burlaban de un predicador que hablaba del anticristo. Se burlaban y lo ponían como un majadero. Bueno, actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios, que es el poder del Espíritu Santo. Aléjate de esa clase de individuos. Yo creo que si miramos nuestra sociedad hoy en día, podemos decir que estamos viviendo tiempos peligrosos, incluso dentro de las iglesias. Otra característica, 1 Tesalonicenses 5, del 1 al 3, acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Paz y seguridad. Y qué interesante, porque a mí siempre me ha gustado estudiar sobre los últimos tiempos, y cuando yo leía esta parte siempre lo relacionaba con las guerras, con el terrorismo, con las amenazas de ese tipo, y la gente deseando tener paz y seguridad. Yo quiero vivir tranquilo, quiero ir por las Ramblas y que no venga una furgoneta atropellando gente, quiero ir a un sitio y que no haya un atentado, que no haya guerras en nuestros países. Siempre lo relacionaba con eso, pero wow, en estos últimos 3 meses, qué psicosis ha alcanzado la gente con lo del coronavirus. Paz y seguridad. Ahora todo el mundo quiere la vacuna rápidamente o un medicamento que cure a los infectados, porque si yo me infecto, y si yo me muero, y si se infecta mi abuelita que es muy mayor, y estamos ahí con esa zozobra, con ese miedo. Venimos a la iglesia, no sabemos si besarnos, si hacer así, si estamos todos ahí como, ay, qué raro es todo esto. Paz y seguridad. Yo empiezo a entender
que tiene mucho que ver con lo que estamos empezando a vivir ahora. Ya nos dicen que en octubre va a haber una segunda oleada. ¿Cómo lo saben ellos? Pues yo no lo sé cómo lo saben ellos. ¿Por qué la oleada no es en agosto o en julio? No, en octubre. Yo no sé cómo lo saben, la verdad, y como no soy médico no puedo aventurarme, ni soy científico, no puedo aventurarme las argumentaciones que ellos hacen, pero a mí cuando menos me parece un poco raro. También han dicho que vendrán más coronavirus. ¿Cómo lo saben? ¿Será verdad que todo esto salió de un laboratorio de China? Cada vez hay más gente que dice que sí, pero no gente como tú y como yo, que lo decimos porque lo leemos por ahí o algo. Gente experta también en estos temas. Claro, lo más fácil es decir, es teorías conspiratorias, eso es gente que le gusta inventar y meter miedo. Bueno, yo digo una cosa. Si hoy en día tú quieres viajar a tu país en avión, los que sois de fuera, te van a hacer una medición de temperatura, probablemente te van a preguntar si pasaste el coronavirus o no, si tienes anticuerpos, quizá en algunos sitios hasta te hagan una prueba en el momento para ver si ya lo pasaste o si lo tienes en ese momento y puedes contagiar a otros. Claro, hoy en día nos han obligado pues a mantener distancia de seguridad y todos queremos que todo esto pase, ¿verdad? Todos queremos volver a como era la vida hace 4 meses, que podíamos saludarnos, ir a un cine y venir a la iglesia y estar aquí todos danzando juntos, y todos queremos volver a la verdadera normalidad, no a la nueva normalidad. Entonces, claro, cuando aparezca una vacuna, la gente va a querer decir, oye, pues sí, yo me la pongo. Yo quiero vivir en paz y tener seguridad de que nadie me va a contagiar ni de que yo voy a dañar a otros. Bueno, supongamos que esta vacuna tiene éxito y mucha gente se la puede poner y alcanzamos la famosa inmunidad de grupo y se pasó el susto del coronavirus COVID-19. Pero vendrá otro. Y a lo mejor es un virus, este ha sido muy contagioso pero poco mortal. A lo mejor aparecerá un día un virus que sea muy contagioso, como este, pero además muy mortal, como el ébola o cualquier otro. En ese caso, claro, ya la gente con más desesperación todavía dirá, uy, la vacuna a toda costa. ¿Y qué tal si efectivamente, buscando paz y seguridad, el anticristo que empezará a manifestarse cuando la iglesia sea quitada, y ahora te lo voy a demostrar, para ejercer ese dominio y ese control en todas las naciones de la tierra, porque es lo que va a hacer, va a cautivar y a seducir el corazón de la gente, pues precisamente con aras de seguridad y de paz vamos a implantar una tecnología, digo yo, que sea útil para asegurar la paz y la seguridad de todo el mundo. Una tecnología que puede ser el famoso chip del que tanto se habla, donde quede registrado si tú has pasado las enfermedades, si estás vacunado, si has tenido lo que sea. Ahí va a quedar todo grabado. La tecnología lo permite ya lo permite. A mí que me gusta la tecnología y me gusta informarme, las redes 5G, por ejemplo, que ya se están instalando en muchos países. Barcelona, por cierto, va a ser un laboratorio europeo del 5G. O sea que, y tomar esto en cuenta, hoy es que 21 de junio de 2020. Cuando tú veas que en Barcelona empiezan a aparecer síntomas de enfermedades nuevas y Barcelona sea el Wuhan de Europa, el foco donde se inicia algo nuevo, raro, piensa lo que te estoy diciendo, que aquí se van a instalar la mayor cantidad de redes 5G inicialmente para experimentar cómo funciona una ciudad con el 5G. ¿Qué hace el 5G? Que permite un trasvase de información
impresionantemente grande. Si ahora podemos descargar un vídeo con el 4G, bueno, con el 5G, un cirujano puede operar una máquina en un quirófano y él estar en su casa y la orden llega tan rápido que no hay ni retraso, no hay un delay en esa cirugía. Eso ya lo permite el 5G. Los ordenadores cuánticos permiten procesar una cantidad de información a una velocidad tal que los ordenadores de hoy en día son de juguete comparado con los ordenadores cuánticos. Están perfeccionándolos todavía, tienen limitaciones, pero está ahí ya la tecnología, ya está, lista. ¿Será eso lo que utilice el anticristo? Eso no está en la Biblia, solo dice que el anticristo pues va a cautivar y todo el mundo va a ir detrás del anticristo, van a caer rendidos delante de él porque será un político, un hombre que traerá muchas promesas e incluso algunas soluciones impactantes para el mundo. Pero todo eso será después de que la iglesia haya sido quitada. Segunda de Tesalonicenses 2, versículos 7 al 12, dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Esto lo decía Pablo, hace 2000 años. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. ¿Quién detiene el misterio de la iniquidad? El Espíritu Santo en la vida de los creyentes, porque el Espíritu Santo no se mueve libremente. El Espíritu Santo viene y habita en los creyentes, y los creyentes somos llenos de su poder y somos testigos de Cristo. Dice, entonces, cuando sea quitado, entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento, y empieza a dar ahí una serie de datos que Satanás le va a dar poder y cosas. La iglesia ya no estará. La iglesia habrá sido quitada, levantada, como dice Lucas 21:36. No estaremos. Por eso no le demos tanto protagonismo al anticristo. Si del anticristo solo se habla en unos capitulitos ahí en Apocalipsis. Hablemos de Cristo, amemos su venida, esperemos su venida. No nos preocupemos tanto por el anticristo. La última señal de la que te quiero hablar, y es que el Señor mismo dijo que cuando Él fuera a venir, sería como en los tiempos de Noé y de Lot. Lucas capítulo 17, versículos 26 al 36. No lo voy a leer, ya estamos muy pasados de tiempo, pero ahí se nos dice claramente qué pasaba en los días de Noé. Noé se puso a construir el arca porque Dios le dijo, mira, hay mucho pecado en la tierra, voy a destruir esta humanidad, construye un arca porque va a llover, se va a inundar la tierra y va a morir todo va a morir, sálvate tú con tu familia. Y Noé, que era un hombre justo, dice la Biblia, pues le habló a sus vecinos, le habló, oye, va a llover, Dios me ha dicho que haga este arca, y la gente se burlaban de él. Tú eres un viejo chocho ya, tú estás loco, ¿cómo que va a llover? ¿Eso qué es? Claro, no había llovido nunca hasta ese momento sobre la tierra, no sabían qué era la lluvia, por lo tanto no le creyeron. ¿Qué pasó? Todos siguieron haciendo su vida, me caso, compro, vendo, viajo, vengo para aquí, vengo para allá, me lo paso bien, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Pues sí, murieron ahogados. Estoy seguro que si algún hombre se hubiera acercado a Noé, oye Noé, yo te creo que Dios te ha hablado, déjame entrar contigo al arca. Yo creo que Dios le hubiera permitido a esa persona salvarse, pero no hubo ninguno que le creyera. Todos siguieron haciendo su vida. ¿Qué pasó en los tiempos de Lot? Lot vivía en Sodoma y Gomorra. Ya sabemos que Sodoma y Gomorra, aparte de todas las perversiones sexuales que se vivían allí, tenían unas características que están en Ezequiel: abundancia de pan, mucha ociosidad, no ayudaban a los pobres. Cuenta el libro de Enoc que en Sodoma y en Gomorra
la gente moría en las calles y todos pasaban de largo como si fuera un perro el que se estaba muriendo o una rata. Nadie socorría al afligido y al pobre. Hay un salmo que dice que si tú no ayudas al pobre cuando clama por ayuda, Dios no va a oír tus oraciones tampoco. Qué importante es que ayudemos al pobre, no al descarado, que hay mucho también, y al aprovechado, al pobre. Y en los días de Lot, Dios le dijo a Abraham, dile a tu sobrino que salga de allí porque voy a mandar fuego y azufre sobre esas ciudades. Esas ciudades estaban en lo que hoy es el Mar Muerto, en Israel. Por eso el Mar Muerto está 400 metros por debajo del nivel del mar. Fue tal como un meteorito inmenso que cayó allí, que arrasó esas dos ciudades, y algo que era originalmente un bosque verde y bien frondoso, hoy tú ves aquella zona de Israel y es el desierto más pelado de la tierra. Allí hace 40 grados a las 7 de la mañana. Sales del hotel y ya estás, te metes al agua del Mar Muerto y está caliente. Aquello quedó arrasado. Pero Lot, que era justo, dice la Biblia, empezó a hablar a la gente. Oye, va a caer, hay que salir de aquí. Y la mujer de Lot, ¿os acordáis qué le pasó, verdad? Dios le dijo, ni siquiera mires para atrás. Y Dios nos dice a nosotros lo mismo. Eso es una enseñanza para nosotros. No es como, ay, es que ya no puedo ir a las discotecas. Ay, a ver, ya no puedo emborracharme, ya no puedo acostarme con la vecina. O sea, la mujer de Lot miró para atrás porque, como diciendo, todo lo que estoy dejando, estás dejando corrupción. Y se convirtió en una estatua de sal. Ahí quedó la mujer petrificada. Nadie le creyó a Lot. Dios no encontró ni un justo, además de Lot, en todo Sodoma y Gomorra. ¿Qué hacía la gente en Sodoma y Gomorra? Venga, fiesta, hoy hay happy hour, hoy hay no sé qué, hoy hay una orgía por aquí, hoy voy por allá, hoy me compro este piso, mañana lo vendo, he ganado un poquito. Y eso no está mal, pero es que no le hicieron caso a Lot. El aviso de que venía la destrucción, no le hicieron caso. Dice que así será la venida del Señor. Tú y yo predicando y la gente, a mí no me metas miedo. No, eso del infierno, eso del juicio, eso de Dios. No, yo soy buena gente, yo ya estoy bien con Dios. Yo sigo haciendo mi vida. Yo no tengo que reunirme en ninguna congregación. A mí ningún pastor me tiene que decir lo que tengo que hacer. Así anda la gente hoy en día. Y tú les hablas y te contestan. Y tú dices, Señor, por favor, hazles entender que vienen juicios terribles. Que viene un juicio de condenación. Por favor, Señor. Y muchas veces sentimos esa rabia que tuvo que sentir Lot, que tuvo que sentir Noé, viendo y creyendo el anuncio de Dios. Ellos se salvaron, salieron, pero los de su generación murieron todos. Por eso creemos que la iglesia también será sacada antes de esos juicios, porque lo hizo con Noé, lo hizo con Lot y su familia. Creemos que Dios lo hará con la iglesia. Ya para terminar, y vamos a orar, 1 de Tesalonicenses 5:9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la promesa de Dios para la iglesia. No nos ha puesto Dios para ira. Si hay cristianos que hoy en día sufren ira, no es de parte de Dios, es de parte de las tinieblas. Puedes leer luego en tu casa 1 de Tesalonicenses 1:10 y Lucas 21:36. Y vamos a orar. Quiero pedir, Cari, que vengas a orar por los que han tenido miedo en algún momento de decir, bueno, ¿y si el Señor viene y yo no estoy seguro de mi salvación? Yo no sé si mi nombre está escrito en el libro de la vida. Yo trato de portarme bien, pero no sé qué va a ser de mí.
¿Y si me quedo en la tribulación y me toca pasar? Y tienen ahí mucha confusión. No debería de ser así para los que han nacido de nuevo. Tiene que haber una seguridad. Y esa seguridad te lleva a amar la venida del Señor, a amar que el Señor venga cuanto antes. Lo único que dice Dios de por qué se tarda en venir es porque Él quiere que haya más gente que sea salva. No menos, más gente que sea salva. O sea que si Dios nos da un día más, prediquemos el Evangelio a los que no conocen. Prediquemos el Evangelio a los que no conocen. Hay 1000 maneras de predicar el Evangelio. Usa alguna de ellas. Hace poco hicimos Descubriendo la Verdad. Ahí quedó el programa de media hora en Facebook, en YouTube. Envíaselo a tu familia, envíaselo a tus amigos. Ahí se les predica claramente el Evangelio. Ya queda en la responsabilidad de ellos. No, pero pastor, ya lo hice. Otra vez, mientras hay un hoy, hay esperanza para ellos. Amén. Nos ponemos en pie, vamos a orar. Padre, hoy nos das un tiempo de gracia y tu palabra nos dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hoy quisiera pedirte que la obra de tu Espíritu fuera real en este lugar, que tú pudieras hoy, Espíritu Santo, golpear cada corazón, abrir el entendimiento y traer un verdadero arrepentimiento, porque sin arrepentimiento nadie puede encontrarse contigo, aunque presente obras, aunque presente religión. Solamente un verdadero arrepentimiento, el que va y te confiesa el pecado a ti. Y yo te invito que si tú tienes que arreglar cuentas con Dios, aproveches la oportunidad esta mañana, porque el trono de Dios está asequible a todo aquel que se humilla. Dios no está aquí para condenarte. Él no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino a salvarlo. Pero tú necesitas arreglar tus cuentas y pedirle perdón a Dios. Si quizás has sido incrédulo frente a la venida del Señor, si quizás has vivido una vida desperdiciada en placeres, si no has tenido temor de guardar en fidelidad tu matrimonio, si no has tenido temor de criar tus hijos correctamente, dile: Señor, he desperdiciado mi vida, mi matrimonio. Hoy quiero pedirte perdón. Me he burlado de la iglesia, me he burlado de tu palabra, pero hoy entiendo que tú me estás dando la oportunidad, entiendo que tú me estás de acercarme a ti para perdón, para restauración. Porque Dios anhela escuchar corazones sinceros, corazones que de verdad entienden que hay un Dios ante el cual un día nos presentaremos. Y Él nos está dando la oportunidad antes de morir de ser perdonados. Eso sí, solamente a través de Jesús. Si tú nunca has creído en Jesucristo como el Hijo de Dios, como Dios hecho hombre, como el único que te puede salvar, hoy tienes la oportunidad de creer en tu corazón y de confesarlo. Y dile: Jesucristo, yo creo que tú moriste en aquella cruz a causa de mis pecados. Y hoy creo que resucitaste de los muertos para darme vida. Hoy creo, dile, hoy creo que tú eres la única puerta abierta al cielo que hay y que habrá. Y hoy acepto que tú quieres ser mi Dios, mi Señor, mi Salvador. Y hoy abro mi corazón para que tú vengas a morar dentro de mí y te recibo como mi único Salvador, como el único que me puede salvar y como mi único dueño. Porque a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. No eres hijo de Dios por nacer en un hogar cristiano, no eres hijo de Dios por venir a la iglesia. Eres hijo de Dios cuando tomas la decisión en tu corazón de creer, de arrepentirte y de aceptar solo a Cristo. Y ahora que Él está dentro de ti, ahora sí puedes pedirle que te libre del temor, del miedo, de la mentira. Hemos creído tantas mentiras que nos ha impedido conocer a Dios.
Y hoy te pido, Espíritu Santo, que en este lugar tú rompas las cadenas de opresión que hay sobre los corazones, que rompas las tinieblas, la mentira, el temor, el miedo, que rompas la dispersión en la mente que no les deja oír esos ruidos internos, Señor, que rompas el poder del orgullo en nuestras vidas, de la altivez, de la autosuficiencia, que rompas, Señor, y que hoy nuestros corazones se quiebren y sean corazones tiernos para ti. Derrama tu presencia, Señor, derrama hoy tu amor, sana a todo aquel que esté enfermo en este lugar, derrama, Señor, esa porción completa de tu salvación, porque también moriste por las enfermedades y por tu llaga somos curados. Por eso, Señor, hoy te pido sanidad para los cuerpos, sanidad para los corazones, para las mentes, que tu poder sea manifestado y que tu palabra sea confirmada, Señor, con el poder de tu Espíritu. Gracias, Jesús. Amén. Bien.